Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 150. Hemos llegado a otro número redondo. 150 episodios ya. ¡Qué maravilla! Cuando empecé con el podcast jamás pensé que grabaría tantos. Y sin embargo, ahora creo que vamos a alcanzar los 500. ¿Por qué no, verdad? De momento, hoy tenemos como protagonista a Mónica Rodríguez, una atleta mexicana que ganó una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Mónica es ciega y su nombre me lo sugirió Jens. Y ya sabes que yo suelo hacer caso a los oyentes, así que muchas gracias por la sugerencia, Jens. Y también gracias a Dagmara, oyente del podcast y nueva alumna de la Escuela de Español 15TC. Me alegro mucho de que estés mejorando con el equipo de profesionales dirigido por Iñaki. Y si tú todavía no te has decidido, te invito a visitar la página web de la escuela para descubrir los servicios que ofrece. Ya sabes que pueden ser clases online con un profesor nativo. En ese caso, tú eliges el horario y también lo que deseas mejorar: gramática, vocabulario, fluidez a la hora de hablar. El profesor de 15TC se adaptará a tus necesidades. Y la otra forma de aprender es escribiendo textos en español para que sean corregidos después por un profesor de la escuela. Hay personas que utilizan el español para redactar documentos o para enviar correos electrónicos relacionados con su trabajo. Pues esas personas tienen la oportunidad de contratar este servicio. Si te interesa alguno de estos dos métodos de aprendizaje, entra en www.15tc.es, échale un vistazo a los precios y ponte en contacto con Iñaki para reservar lo antes posible. Su dirección es info@15tc.es. En las 2 últimas semanas se han convertido en mecenas 2 nuevas personas, Mike y Josh. Muchas gracias a los dos por vuestro apoyo. Ahora mismo hay un total de 26 mecenas en Patreon. Algunos colaboran con $1 al mes como miembros de la familia y otros aportan $4 al mes para recibir las transcripciones de los vídeos y también ejercicios relacionados con lo que explico en esos vídeos. Además, por supuesto, también subo las soluciones para que puedan comprobar si lo han hecho bien. Pero hoy quiero enviarle un mensaje muy concreto a varias personas que se convirtieron en mecenas en la primera etapa, cuando grababa episodios explicando noticias que aparecían en la radio de mi país. Estoy hablando de Francesca, James, Henrik, Fabrice, Jessica y Magan. En aquel momento la aportación era de $3, pero ahora no estáis recibiendo ninguna recompensa por vuestra ayuda. Por favor, si os apetece tener acceso a las transcripciones de los vídeos y a los ejercicios, tenéis que actualizar la aportación a $4. Y si no queréis, podéis cancelar vuestro apoyo. Lo que no quiero es que sigáis ayudándome con €3 sin recibir nada a cambio. Me gusta ser muy honesto con las personas que me apoyan. A lo mejor ni siquiera os habéis dado cuenta. Por favor, revisadlo todo bien y tomad la decisión que os parezca oportuna. Muchas gracias, de verdad. Por cierto, el miércoles pasado subí ejercicios sobre el uso del artículo en distintas situaciones, porque hay veces en las que no es necesario utilizarlo. Y dentro de 3 días publicaré un nuevo vídeo explicando el uso del artículo indefinido para hablar de cantidad o de intensidad, como sinónimo de mucho o de muy bueno. Espero que no te lo pierdas. Vamos ya con nuestra protagonista de hoy. Mónica Rodríguez nació en la localidad mexicana de Zapotlán el Grande
el 14 de junio de 1989. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 32 años. Por cierto, Zapotlán se encuentra en el estado de Jalisco. Según he leído, la capital de Jalisco es Guadalajara. Pero como te decía antes, nuestra protagonista es de otra ciudad, Zapotlán el Grande, que tiene alrededor de 115.000 habitantes. Mónica Rodríguez es ciega y debo reconocer que he encontrado distintas informaciones sobre este asunto. En una página web decían que su ceguera es de nacimiento. Sin embargo, en otra web diferente he leído que es ciega desde los 3 años debido a un tipo de cáncer que afecta a la retina de los ojos. Sea como fuere, el caso es que no puede ver. Por eso empezó a practicar deportes adaptados a personas ciegas. Parece que en un principio se inició en una especie de fútbol que se juega con las manos y con una pelota que lleva en su interior un cascabel para que produzca sonidos. De esa forma, los jugadores pueden saber dónde está la pelota en cada momento, ya que no pueden verla por su ceguera. Eso fue a la edad de 19 años. Y más o menos en esa época también empezó a practicar atletismo en pista. Como cuenta en la entrevista que vamos a escuchar dentro de unos minutos, primero la llevaron a competiciones o a eventos nacionales dentro de México. Pero como destacaba mucho corriendo, practicando atletismo, rápidamente le ofrecieron participar en competiciones o carreras internacionales. Por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, terminó en la 5ª posición en la prueba de los 1.500 metros lisos o planos, como dice ella misma. Aquí en España decimos lisos. Recuerda que siempre estamos hablando de correr en una pista de atletismo, no en el campo. 3 años más tarde, en 2019, ya logró la medalla de oro en el Mundial, celebrado en Dubái. Y gracias a ese éxito se clasificó para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que al final se han celebrado en 2021. Y allí en Japón ganó la medalla de oro en su prueba favorita, los 1.500 metros lisos o planos. Además consiguió superar el récord del mundo con un tiempo de 4 minutos y 37 segundos. Como te puedes imaginar, los atletas ciegos tienen que correr acompañados por un guía, por una persona que va corriendo junto a ellos en todo momento. Pues bien, el guía de Mónica Rodríguez se llama Kevin Aguilar. En la entrevista que vamos a escuchar a continuación, la atleta mexicana cuenta cómo empezó a practicar el atletismo y también qué ha aprendido desde que decidió dedicarse al mundo del deporte. Todo lo que dicen los protagonistas que pasan por aquí suele ser muy interesante, pero la historia de Mónica Rodríguez es especial. Escucha con atención lo que le ha enseñado el atletismo. Que se pueden lograr cosas grandes siendo pequeños, ¿no? Que la constancia o la dedicación que le pongamos a las cosas nos puede dar resultados buenos y relevantes. Yo empecé por recreación, porque para mí era mejor hacer algo que estar aburrida en la casa y toda atrofiada físicamente. Y de hecho tengo un padecimiento que es lumbalgia, por lo mismo de malas posturas y todo eso. Entonces empecé a correr por salud, por recreación, pero a los 5 meses me llevaron a un evento y de ahí en adelante, de año con año, me fueron llevando a eventos nacionales hasta que clasifiqué a eventos internacionales. Entonces fue como una cadenita que un evento me fue llevando a otro y me fue gustando pues el ir conociendo gente. Y aparte, socialmente me fui desenvolviendo más porque antes era muy tímida y era muy ansiosa, muy ansiosa, y también me fui superando en ese sentido. ¿Has entendido bien todo lo que ha dicho? Si te digo la verdad, Mónica Rodríguez utiliza algunas palabras que no se usan mucho aquí en España, pero
ese detalle hace incluso más interesante la entrevista, porque vamos a aprender cosas nuevas. Por ejemplo, palabras como recreación o padecimiento son poco habituales en mi país. Luego te contaré lo que significan, si es que no lo sabes. Me parece que ya te lo he comentado en alguna otra ocasión, pero creo que el vocabulario de las personas que viven en países americanos es más variado, más rico que el de los españoles. Eso me gusta mucho. Por otra parte, hay pequeñas diferencias con respecto al uso del artículo en la expresión estar aburrida en la casa. También lo analizaré dentro de unos minutos. Y si te has dado cuenta, utiliza mucho una muletilla concreta. Lo hace para ganar tiempo, para pensar en lo que va a decir a continuación. Y lo último que quería comentarte es que, por supuesto, pronuncia la C como una S. Se aprecia muy bien en palabras como constancia o dedicación, justo al principio de la entrevista. En España decimos constancia y dedicación. Después de estos pequeños detalles, comenzamos ya con el análisis de todas sus frases. En el primer fragmento responde a la siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido gracias al deporte? Que se pueden lograr cosas grandes siendo pequeños, ¿no? Que se pueden lograr cosas grandes siendo pequeños, ¿no? Esta frase es realmente bonita y además esperanzadora. Ofrece esperanza e ilusión a las personas que no confían en sus posibilidades porque piensan que no valen nada. Mónica Rodríguez dice que se pueden conseguir grandes cosas aunque seamos pequeños, aunque seamos desconocidos, aunque no tengamos grandes recursos económicos. Eso es lo que ha aprendido ella misma a través del deporte. Y muchas veces el deporte también es un reflejo de la sociedad. Ella era una chica ciega que estaba todo el día en su casa viendo pasar el tiempo, sin hacer nada. Quizá porque pensaba que la imposibilidad de ver iba a suponer un gran obstáculo para cualquier proyecto. Y sin embargo, un buen día decidió empezar a practicar deporte y se ha convertido en campeona olímpica. Sin duda, Mónica Rodríguez es un claro ejemplo de que somos capaces de hacer cualquier cosa. Pero esos objetivos no vienen por arte de magia. Es lo que explica ella misma en el segundo fragmento. Que la constancia o la dedicación que le pongamos a las cosas nos puede dar resultados buenos y relevantes. Que la constancia o la dedicación que le pongamos a las cosas nos puede dar resultados buenos y relevantes. Para Mónica Rodríguez, las claves del éxito son la constancia y la dedicación. En realidad, ambas cosas son muy parecidas. Si le dedicas tiempo a una actividad, estás siendo constante, porque lo haces todos los días. Cada jornada destinas o dedicas 2, 3 o 4 horas a perseguir tu objetivo. Hay que ponerle constancia y dedicación a las cosas que queremos conseguir. No hay otro camino para llegar a la meta. Sobre todo si somos pequeños, si no tenemos recursos económicos para buscar otro tipo de ayuda. Nuestra atleta termina diciendo que la constancia y la dedicación nos pueden dar resultados buenos y relevantes. Aquí utiliza dos adjetivos muy similares, buenos y relevantes. En definitiva, resultados importantes, sobresalientes. Eso es lo que se consigue a través del esfuerzo. Aunque también hay que dejar claro que no todas las personas que se esfuerzan logran su objetivo, sobre todo en el mundo del deporte, porque hay mucha competencia. Hay grandes rivales que trabajan todos los días con la misma meta. Por eso me quedo con lo que decía hace un par de semanas el golfista Jon Rahm. El objetivo de cada persona debe ser mejorar cada día sin estar muy pendiente de los demás. Debemos avanzar en el plano personal para buscar después otras metas.
Volvemos con Mónica Rodríguez. En el tercer fragmento explica por qué empezó a practicar deporte. Yo empecé por recreación, porque para mí era mejor hacer algo que estar aburrida en la casa y toda atrofiada físicamente. Yo empecé por recreación, porque para mí era mejor hacer algo que estar aburrida en la casa y toda atrofiada físicamente. Vamos a empezar por esto último. Una persona tiene el físico atrofiado cuando no tiene fuerzas, cuando sus músculos han perdido toda su capacidad. El sustantivo es atrofia y muchas veces se produce por culpa de una enfermedad. La atrofia puede ser física o intelectual, ya que a veces el cerebro no funciona como debería. Lo que intenta explicar Mónica Rodríguez es que ella estaba todo el día en casa sin moverse y que por esa razón su cuerpo empezaba a estar atrofiado, sin músculo, sin fuerza para realizar actividades normales. Ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y entonces decidió empezar a practicar deporte. Según sus palabras, eso era mucho mejor que estar en casa aburrida. Era muy joven y no quería pasar el resto de su vida en el sofá de casa sin hacer nada. Por eso dice que empezó a practicar deporte por recreación. Aquí en España diríamos por entretenimiento o por diversión. La palabra recreación no la usamos tanto, pero es lo mismo. Mónica Rodríguez quería divertirse, estaba cansada de permanecer en casa todo el día y decidió probar con el deporte. Por cierto, en España no decimos estar aburrida en la casa, sino estar aburrida en casa, sin el artículo, porque se trata de una situación. Si dijéramos, por ejemplo, en la casa hay un sofá, como hablamos de un lugar físico, en la casa, ahí sí utilizamos el artículo. Pero si decimos estoy aburrido en casa, no utilizamos el artículo. Es una diferencia con respecto al español que habla Mónica Rodríguez. Y por cierto, es algo que he explicado recientemente en un vídeo en el canal de YouTube. Así que te recomiendo que le eches un vistazo. Vamos ya con el cuarto fragmento, donde utiliza otra palabra interesante. Y de hecho tengo un padecimiento que es lumbalgia, por lo mismo de malas posturas y todo eso. Y de hecho tengo un padecimiento que es lumbalgia, por lo mismo de malas posturas y todo eso. Un padecimiento es un dolor físico o una enfermedad. El padecimiento de Mónica Rodríguez es la lumbalgia, un dolor en la parte baja de la espalda. Y la atleta dice que la causa de esa enfermedad son las malas posturas que tenía en casa, porque quizá estaba todo el día en casa tumbada en el sofá o porque no apoyaba bien la espalda cuando se sentaba en una silla. Ella no lo explica con detalle, pero supongo que el problema sería ese. Es algo que me sucede a mí también, sobre todo ahora que paso muchas horas delante del ordenador preparando estos episodios y también los vídeos del nuevo canal. Creo que todo está relacionado con mi forma de sentarme. Bueno, pasamos al quinto fragmento, donde Mónica Rodríguez sigue hablando de sus comienzos en el mundo del deporte. Entonces empecé a correr por salud, por recreación, pero a los 5 meses me llevaron a un evento. Entonces empecé a correr por salud, por recreación, pero a los 5 meses me llevaron a un evento. En este caso, un evento es una competición de atletismo, y solo pasaron 5 meses desde que empezó a practicar deporte hasta que la llevaron a su primera carrera, a su primer evento deportivo. En 5 meses ya estaba preparada para competir a buen nivel. Eso es lo último que dice, pero antes vuelve a recordar que empezó a correr o a practicar atletismo por salud, por recreación. Su cuerpo se estaba atrofiando, estaba perdiendo musculatura por no moverse y además
Su espalda le dolía mucho por culpa de la lumbalgia. Seguro que algún médico le dijo que sería bueno para ella empezar a hacer deporte. En el sexto fragmento cuenta cómo fue evolucionando con el paso del tiempo. Y de ahí en adelante, de año con año, me fueron llevando a eventos nacionales hasta que clasifiqué a eventos internacionales. Y de ahí en adelante, de año con año, me fueron llevando a eventos nacionales hasta que clasifiqué a eventos internacionales. Si no estoy equivocado, es la segunda vez que utiliza la muletilla Es algo que hacemos para ganar tiempo, para pensar en lo que vamos a decir a continuación. Yo a veces uso otra muletilla, bueno. Cada persona se acostumbra a utilizar una, pero casi todo el mundo lo hace en algún momento. Bien, lo que explica Mónica Rodríguez es que desde ese momento, de ahí en adelante, es otra forma de decirlo, desde que participó en aquella primera carrera, poco a poco la fueron llevando a eventos nacionales. Eso quiere decir que era muy buena, que tenía grandes cualidades para el atletismo, porque no tardó mucho en salir del estado de Jalisco para competir a nivel nacional. Pero eso no fue todo, ya que después se clasificó para eventos o competiciones internacionales. Ese fue ya el paso definitivo para convertirse en una estrella del deporte para ciegos. Llegó un momento en que era la mejor de México y tenía que salir del país para seguir progresando. Por cierto, en esta frase hay un pequeño matiz diferente con respecto al español que hablamos aquí. En España decimos clasificarse para, mientras que Mónica Rodríguez utiliza clasificarse a. Por ejemplo, yo diría me clasifiqué para eventos internacionales. Sin embargo, ella ha usado estas palabras. Clasifiqué a eventos internacionales. Son pequeñas diferencias que hacen mucho más interesante nuestro maravilloso idioma, ¿verdad? Bien, estamos ya en el séptimo fragmento. Entonces, fue como una cadenita que un evento me fue llevando a otro. Entonces, fue como una cadenita que un evento me fue llevando a otro. Aquí vuelve a utilizar la muletilla Pero bueno, lo importante es lo que dice después. Mónica Rodríguez describe aquel proceso como una cadena o una cadenita de acontecimientos en la que un evento le fue llevando a otro. Cuando hablamos de una cadena, estamos explicando que todo está conectado, como los anillos o eslabones que forman una cadena. En el caso de nuestra protagonista, los buenos resultados conseguidos en un evento le permitieron acudir al siguiente, y pasó lo mismo con el resto de las competiciones. En el octavo fragmento reconoce algo muy importante de lo que no habíamos hablado antes. Y me fue gustando pues el ir conociendo gente. Y me fue gustando pues el ir conociendo gente. Esta es otra clave de las personas que practican deporte, aunque no sea un deporte de equipo. Pero el hecho de viajar a las competiciones te permite ir conociendo gente, ir haciendo amigos, ir estableciendo relaciones con otras personas que se dedican a lo mismo que tú. Y en el caso de Mónica Rodríguez creo que incluso tiene más importancia todavía, porque esos eventos le permitieron conocer a más personas ciegas y seguro que compartió con ellas sus sentimientos, sus sensaciones, sus miedos y también sus sueños. Además, aquellas competiciones tuvieron otro efecto positivo en nuestra protagonista. Es lo que cuenta en el noveno fragmento. Y aparte, socialmente me fui desenvolviendo más porque antes era muy tímida. Y aparte, socialmente me fui desenvolviendo más porque antes era muy tímida. Antes de empezar a practicar deporte, Mónica Rodríguez era muy tímida. Le costaba relacionarse con otras personas. Precisamente por eso, las competiciones le ayudaron a socializar, a conversar con otras atletas, a pasar tiempo con ellas y a darse cuenta de que no tenía que estar encerrada en su interior. Desenvolverse socialmente quiere decir eso,
ser capaz de relacionarse con otras personas. Desenvolverse es sinónimo de manejarse, de valerse, de apañárselas. Te voy a poner algún ejemplo. Mi hija se desenvuelve bien sola, es decir, es capaz de valerse por sí misma, no necesita la ayuda de sus padres para nada. Pedro se desenvuelve bien en el escenario, no tiene miedo cuando está delante del público. Creo que ahora se entiende mejor, ¿verdad? Pues pasamos al 10º y último fragmento, donde Mónica Rodríguez añade un nuevo beneficio a la lista anterior. Y era muy ansiosa, muy ansiosa, y también me fui superando en ese sentido. Y era muy ansiosa, muy ansiosa, y también me fui superando en ese sentido. Una persona es ansiosa cuando no tiene paciencia, cuando lo quiere todo en ese mismo momento. Y la ansiedad también está relacionada con el miedo, con el temor o con la inquietud. Según cuenta Mónica Rodríguez, ella era una persona muy ansiosa antes de dedicarse al deporte. Y el atletismo también le ha permitido mejorar en ese aspecto, en ese sentido. Bueno, ella utiliza el verbo superarse, pero es lo mismo que mejorar. Así que, por lo que hemos escuchado, el deporte solo le ha proporcionado beneficios, cosas buenas y muchos éxitos, porque recordemos que fue medalla de oro en la prueba de 1500 metros lisos en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Pero con independencia de los éxitos, creo que el deporte es bueno para todo el mundo. No todos podemos ser campeones, pero sí podemos aprovecharnos de los beneficios del deporte, aunque lo practiquemos como simples aficionados. Esa es una de las enseñanzas que nos deja Mónica Rodríguez con sus palabras. De modo que si no practicas deporte, te animo a que lo hagas, aunque solo sean 30 minutos al día, pero es muy necesario. Cuando terminas de hacerlo, te sientes mucho mejor, al menos es lo que me pasa a mí. Bien, como ya hemos terminado de analizar todas las frases de nuestra atleta, vamos a escucharlo todo junto una última vez. Aquí está. Que se pueden lograr cosas grandes siendo pequeños, ¿no? Que la constancia o la dedicación que le pongamos a las cosas nos puede dar resultados buenos y relevantes. Yo empecé por recreación, porque para mí era mejor hacer algo que estar aburrida en la casa y toda atrofiada físicamente. Y de hecho tengo un padecimiento que es lumbalgia, por lo mismo de malas posturas y todo eso. Entonces empecé a correr por salud, por recreación, pero a los 5 meses me llevaron a un evento y de ahí en adelante, de año con año, me fueron llevando a eventos nacionales hasta que clasifiqué a eventos internacionales. Entonces fue como una cadenita que un evento me fue llevando a otro y me fue gustando pues el ir conociendo gente, y aparte socialmente me fui desenvolviendo más porque antes era muy tímida y era muy ansiosa, muy ansiosa, y también me fui superando en ese sentido. Ese es también nuestro objetivo aquí, ir superándonos poco a poco, porque el aprendizaje de una lengua requiere de mucha paciencia. No es algo que se consiga en un abrir y cerrar de ojos. Hay que practicar mucho y no desanimarse nunca cuando encontramos dificultades. En el caso de estos episodios, si hay dudas, lo más sencillo es acudir a la transcripción. Ya sabes que está disponible completamente gratis en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Puedes escuchar el episodio una vez y después hacerlo de nuevo con la transcripción delante. Podría resultarte muy útil. Y si necesitas ejercicios, en Patreon voy subiendo actividades cada semana para trabajar lo que explico en los vídeos de YouTube. Y como vienen con las soluciones, pues es perfecto para seguir mejorando en casa. Te animo a convertirte en mecenas por solo $4 al mes. $1 a la semana no es prácticamente nada y a mí me ayudas mucho. Tienes todos los enlaces en la descripción de este episodio.
Y ahí mismo también vas a encontrar las formas de contacto por si quieres enviarme un mensaje o un correo electrónico. No tengas miedo y escríbeme, también es una buena manera de practicar. Creo que ya está todo. Hasta aquí el episodio 150. Volveré dentro de 2 semanas con un nuevo protagonista, pero recuerda que el miércoles subiré un nuevo vídeo al canal de YouTube. Espero que lo veas y que lo compartas. Ha sido un placer. Hasta la próxima.